¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y aquí en este canal todos aprendemos en menos de 15 minutos. Sean todos bienvenidos. Antes de comenzar queremos invitarlos a que se suscriban a este canal. Es súper importante para nosotros. Además queremos invitarlos a que nos sigan en nuestra página de Facebook. Allí podrán encontrar infografías de asignaturas como Historia de México, Historia Universal, Sociología, Filosofía, Laboratorio de Investigación, entre otras asignaturas. Dicho esto, entonces es momento de comenzar. La sesión del día de hoy tenemos preparado para ustedes el video que tiene como título ¿Qué hay detrás de nuestras palabras? Explorando el interaccionismo simbólico. El objetivo de la presentación que está por iniciar, si usted se queda viendo este video, al principio va a poder conocer los conceptos clave de lo que sería el interaccionismo simbólico para entenderlo mejor. Además vamos a identificar poco más adelante la esencia de esta teoría, vamos a decir en pocas palabras en qué consiste. Posteriormente vamos a explicar dos postulados del interaccionismo simbólico. Y por último, si usted se queda hasta el final de este video, que va a durar menos de 15 minutos, vamos a analizar un ejemplo de la vida cotidiana para poder ilustrar cómo es que se aplica o cómo es que funciona esta teoría del interaccionismo simbólico. Bueno, en principio de cuentas comenzaremos hablando de los conceptos clave. Tendríamos que hablar y entender en principio el concepto de símbolo, que se debe entender para esta explicación como cualquier cosa que represente algo más y que tenga un significado compartido socialmente hablando. La imagen que estamos proyectando precisamente tiene la intención de ilustrar que es un símbolo. Es cualquier cosa que represente algo más de lo que estamos viendo. Y que al final, por supuesto, tenga este significado compartido. El tema, por ejemplo, del símbolo de reciclaje. Si vemos estas tres flechas, sabemos perfectamente a qué nos estamos refiriendo. Simboliza esta situación del reciclaje, ¿no? Interacción sería otro concepto clave. Al final es importante entender qué es la interacción y se debe ver como un proceso mediante el cual las personas crean significados compartidos a través de la comunicación y de la acción. Y entonces la interacción nos va a consolidar, nos va a capacitar para poder en este caso ir entendiendo pues los símbolos que socialmente compartimos. Y entonces este proceso de interacción es donde entonces a través del lenguaje, a través de la comunicación, a través de nuestras palabras, como comenzamos a tener esta situación de compartir significados. El tercer concepto importante para entender el interaccionismo simbólico es el caso de yo como concepto. Es la parte de la identidad que se desarrolla a través de la interacción social. Y entonces nosotros nos vamos construyendo nuestra personalidad, nuestra identidad se va desarrollando y se va armando a través de esta situación de la interacción social. Somos lo que somos porque al final estamos teniendo esta interacción con otras personas y consolidando nuestra identidad. Otro igual importante concepto, el cuarto, sería el otro generalizado. Habrá que distinguir entre el yo y el otro generalizado. Se considera como la perspectiva, el otro generalizado es la perspectiva de la sociedad en su conjunto que internalizamos y utilizamos para evaluar nuestro propio comportamiento. Y entonces el otro generalizado es prácticamente lo que la sociedad está esperando de nosotros. Ese concepto lo internalizamos, nos lo grabamos, para que así vayamos nosotros evaluando nuestro propio comportamiento. El otro generalizado pues demanda, por ejemplo, que los docentes tengamos ciertos comportamientos, ciertas formas de hacer las cosas, y entonces ese otro generalizado lo tenemos presente para poder saber si estamos actuando o no de manera correcta. Y bueno, ya hablamos de estos cuatro conceptos que son, digamos, los esenciales.
Ahora vamos a decir en pocas palabras en qué consiste el interaccionismo simbólico. Esta teoría nos invita a comprender cómo construimos nuestra realidad social a través de la interacción y la interpretación de símbolos. Estos símbolos pueden ser verbales, pueden ser incluso no verbales, y es ahí donde entonces qué hay detrás de nuestras palabras, qué es lo que simboliza la forma en cómo pedimos las cosas o cómo decimos las cosas. Esto desde la situación verbal de nuestras palabras, nuestra forma de decirlas, o incluso la situación de situaciones no verbales. Los gestos, por ejemplo, pues también tienen cierta simbología que nosotros, por supuesto, hemos de ir interpretando de acuerdo a la sociedad. La sociedad, de cierta manera, pues hace ver que las personas que tienen esta cuestión de ponerse la sonrisita como obligada, pues es una persona seguramente que está simbolizando que tiene tristeza, pero que de cierta manera busca reanimarse. Este tipo de gestos no verbales, pues entonces comunica. O incluso también la situación, por ejemplo, de la interpretación de situación que tiene que ver incluso con las cosas o con los materiales. Hablemos un poquito más en qué consiste o qué es lo que pretende esta teoría del interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico entonces se centra en la idea de que nuestra realidad social no es algo fijo, sino que se construye a través de nuestras interacciones diarias. Y entonces la realidad es cambiante, las ideas que vamos teniendo socialmente hablando se pueden ir modificando, el interaccionismo simbólico nos está mostrando que al final esta realidad social que nosotros vivimos pues se construye todo el tiempo. Y es así, a través de esta construcción social, por medio de nuestra convivencia, como vamos nosotros consolidando la existencia de ciertos símbolos o de ciertas intenciones o interpretaciones, por ejemplo, en nuestras palabras. El interaccionismo simbólico entonces sostiene que nuestra realidad social es una construcción social. Estamos hablando ya de los postulados, ¿no? Estamos en la parte donde vamos a decir cuáles son los postulados de esta teoría. Y entonces esta teoría sostiene que nuestra realidad social es una construcción social, donde entonces lo que sabemos, por ejemplo, de situaciones que tienen que ver con la justicia o con el amor o con alguna otra idea social, por ejemplo, de una enfermedad, pues es una construcción social. Nuestra realidad social entonces se construye a través de la interacción con otros y entendemos, por ejemplo, que cuando hablamos de relaciones tóxicas, pues ya hemos construido un conocimiento, sabemos qué tipo de características o qué tipo de elementos tienen que existir para que podamos hablar de una relación tóxica. A través de nuestras interacciones entonces creamos y mantenemos un sentido compartido de lo que es real y de lo que es verdadero. Vamos a hablar entonces de los postulados ahora sí, creo que me adelanté un poco. Los postulados básicos ahora sí aparecen a partir de este momento, son dos. Los seres humanos entonces, primer postulado básico, los seres humanos actuamos sobre las cosas, sobre las ideas, basándonos en los significados que éstas tienen para nosotros, pero como seres humanos, no de manera individual. Estos significados entonces surgen, ya lo dijimos varias veces, a través de la interacción social. Y entonces los significados que tenemos de las cosas, pues al final se van construyendo con nuestra interacción. Los significados entonces que atribuimos a los símbolos son producto de un acuerdo social, no firmado, no escrito, pero que al final conocemos y en la medida de lo posible respetamos. Los significados entonces son producto de un acuerdo social y se negocian constantemente en nuestras interacciones, porque ya dijimos, no está petrificada la sociedad, es un ser vivo que podríamos entenderlo de esta manera, que pues de cierta manera se va adaptando a los cambios, a las nuevas formas, a las nuevas vidas que se van, digamos, presentando con el paso del tiempo.
Vamos entonces dándole un poco de cierre a esta situación. Podemos decir que al reconocer el papel de los símbolos y las interacciones en nuestra vida diaria, pues podemos desarrollar una mayor conciencia de nosotros mismos y de los demás. Podríamos decir, ¿para qué sirve el interaccionismo simbólico? Pues sirve para, sobre todo, comprender por qué nos comportamos de una u otra manera socialmente hablando. Y que así entonces estaremos conscientes del por qué existen diferentes culturas o diferentes formas de hacer las cosas. El interaccionismo simbólico, estas interpretaciones de los símbolos, pues tiene que ver un poco también con la cuestión del contexto de cada sociedad. La corrupción tiene un símbolo muy diferente, simboliza cosas muy distintas aquí en México que por ejemplo en algún país de primer mundo, donde entonces la corrupción, que también existe, pues no es como una forma de vida como de repente podemos considerar en el caso de nuestro país. En la sociología y la psicología y la comunicación son, digamos, algunas de las ciencias que pues están de cierta manera ocupándose un poco del interaccionismo simbólico. La sociología va a estudiar las interacciones en grupos y organizaciones. La psicología hará un análisis sobre todo que tiene que ver con el yo, con esa identidad. Y los dedicados a la comunicación, cuando utilizan el interaccionismo simbólico, pues de cierta manera están tratando de entender o investigar la situación, por ejemplo, de la comunicación no verbal, o tal vez incluso de la influencia de los medios de comunicación. Y bueno, vamos terminando y como dijimos nosotros, al final de este video presentamos este ejemplo que nos ayuda a entender un poco más la teoría del interaccionismo simbólico. Una persona publica en Instagram y recibe muchos likes, muchos me gusta. Es un símbolo que representa aprobación. Es un símbolo, el like, el me gusta, es un símbolo que representa aceptación y sobre todo una validación social. Si le doy like a tu fotografía, pues de cierta manera estoy validando lo que tú estás haciendo como algo correcto. Y entonces al recibir muchos likes, al recibir muchos me gusta, vamos a construir una imagen basada en los demás. Ya no es lo que yo quiero ser, sino que estoy buscando a través de mis publicaciones en Instagram que las personas comiencen a aceptarme y a validarme que pues estoy haciendo las formas correctas, que si fui a pasear a aquella playa, pues entonces es algo que se valida como algo correcto, ¿no? Y que tal vez entonces estamos a expensas de los likes o de los me gusta. Terminamos, muchísimas gracias. Si usted llegó hasta esta parte del video, agradecemos muchísimo, sobre todo que usted ya se haya suscrito a este canal. Si no lo ha hecho, aproveche este momento. Y también invitarlos a proyectos alternos. Tenemos un perfil en Pildoritas, se llama Pildoritas de Sabiduría, nos van a encontrar en TikTok. Son videos mucho más cortitos, con más edición. Y acá también tenemos un podcast en la plataforma de Spotify. Nos pueden localizar como Historia de México en corto. Son pasajes de los eventos más influyentes de la historia de nuestro país. Con esto terminamos. Muchísimas gracias por su atención. Y nos estamos escuchando y viendo en los siguientes videos. Hasta entonces, chao.